Saludos jóvenes. En esta semana vamos a hablar sobre la revolución vanguardista. Vamos a también hablar sobre el constructivismo. La revolución vanguardista da inicios a finales del siglo XIX y se va a desarrollar a inicios del siglo XX hasta mediados casi. Y va a ser emblemático en la pintura. También se va a representar en la arquitectura y vamos a tener algunos artistas que van a representar estas vanguardias también en la escultura. Entonces vamos a hablar sobre ellos. Vamos a empezar primero con el racionalismo, ¿verdad? Esta palabra pues surgió en Francia a finales del siglo XIX y en sí era, en el caso de la pintura, en generar nuevas formas de representación, con líneas más simples, con colores más puros, que no llevaran tanto detalle, pero que llegaran a representar de forma clara las siluetas, las formas, los volúmenes en cada obra. Entonces, entre sus artistas destacados está Gustave Courbet, Francois Millet, Honoré Daumier y Constantin Müller. Aunque también vamos a hacer la referencia que en el caso del realismo, las obras pictóricas fueron muy crudas, ¿verdad? Hablaban sobre problemas sociales, sobre la pobreza, por ejemplo. También hacían acotaciones sobre situaciones burdas o se burlaban del mismo gobierno o del sistema político que se vivía. Va generando obras con más concepto. Tenemos también el impresionismo. Ahora, el impresionismo trata de salir de lo real. O sea, hacen expresión en las pinturas de cuadros basados en la naturaleza. Sin embargo, cuando hablamos de lo real, es de que ya no hacen esa representación tan exacta sobre cada elemento, sino van a utilizar técnicas, van a poner en práctica nuevas técnicas para hacer dramatismo a través del color, a través de efectos generados por las mismas manchas que deja el pincel. Entonces van a haber formas más sombreadas, pero no van a ser totalmente degradadas, sino van a ser como formas de pinceladas. Y vamos a ver que también en este impresionismo los colores que se van a destacar pues va a ser el azul, colores pastel. ¿Cuáles van a ser los temas favoritos de los pintores? Van a ser paisajes, retratos, regatas, clases de danza. Y entre los principales, podríamos decirlo así, autores, vamos a tener a Eduardo Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley y Vermolst. Los más mencionados son Monet y Manet, con sus obras. En la pantalla ustedes pueden observar una obra de Claude Monet con el impresionismo Sol Naciente. Y esto es importante porque vamos a ver después cómo otros artistas van a tomar estos lineamientos, como Van Gogh, y los van a aplicar en sus obras pictóricas. El posimpresionismo. El posimpresionismo va a hablar, va a expresar la forma de entender los elementos, no tanto de representarlos, sino cómo es que el autor entiende lo que está viendo, ¿verdad? No va a renunciar al color, las formas no van a ser idénticas, sino van a ser van a sufrir una transformación. Por eso se llama posimpresionismo, porque se está dando primero, es la transición, va hasta llegar al impresionismo, en donde totalmente el artista va a expresar lo que de verdad siente según lo que está viendo. Entonces aquí pues tenemos a Paul Cézanne, a él lo vamos a ver más adelante también con cubismo, Vicente Van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat, Henri Toulouse-Lautrec, aunque Toulouse-Lautrec
aparte de ser un gran pintor, también fue un gran guionista de chistes, ¿verdad? De chistes burdos. Eso es lo que tenemos detrás del Lautrec. Resaltó más en lo que es el diseño gráfico. Tenemos el modernismo, que ya habíamos hablado sobre ello, pero lo vimos a través sobre el movimiento puro de lo que es la arquitectura del Art Nouveau. Acá vamos a mencionarlo como modernismo, porque sale totalmente la tendencia o de los movimientos que se venían generando a través de la arquitectura, como el caso de las obras de Antonio Gaudí, una arquitectura nueva, por eso se le va a denominar modernista, que va a presentar, si hablamos del modernismo, pues sin reglas, ¿sí? Basados en la fantasía, líneas curvas y onduladas, elementos totalmente artesanales. También recordemos de que van a resaltar las obras de Víctor Horta, de Otto Warner, Antonio Gaudí también. Y también aquí van a resaltar pintores que también van a ser tomados como modernistas y a la vez impresionistas, como es el caso de Gustav Klimt. Hay una obra famosa de Gustav Klimt que se llama El beso. Esta obra pues hace susceptible al observador y lleva a profundizar sobre el concepto. Bueno, tenemos también el desarrollo de una arquitectura, ¿verdad? Pero hay otros movimientos que también se van a desarrollar, y a estos movimientos pues exactamente los vamos a conocer como vanguardias, y ahora sí van a ser todos esos movimientos artísticos que van a terminar como ismos. Pues también se le conocen como las vanguardias del ismo, ¿verdad? En donde entra el cubismo, fauvismo, expresionismo, dadaísmo, futurismo. Y en el caso, si empezamos con el fauvismo se va a considerar como el primer movimiento vanguardista que surgió en París en 1905. Y en este caso, pues va a ser el uso de colores vivos, ¿ah? Colores, podríamos decirlo así, autóctonos, provocativos, pero el fauvismo va a tener una característica, que no tiene intención de profundidad a través del uso de la sombra y mucho menos de perspectiva. Entonces aquí el pintor, aunque tenga conocimientos de perspectiva, pero por el movimiento lo va a evadir. Entre los autores más famosos tenemos a Henri Matisse y André Derain. El expresionismo va a ser un arte muy personal, ¿va? Y subjetivo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque va a ser el punto de vista del autor. Y entre los autores que van a sobresalir, vamos a tener a Ernest Kittcher, pues también mencionamos a Klimt, y también tenemos el movimiento o vanguardia cubismo, donde va a ser uso de las formas geométricas. El cubismo va a tener tres variaciones: el que va a ser el cubismo cesariano, el cubismo analítico y el cubismo, a este se le menciona como comercial, ¿verdad? Entonces, en el caso del analítico, pues el autor va a desconfigurar la forma, pero lo interesante del cubismo es de que el objetivo del cubismo es mostrar el elemento tanto en planta, elevación, perfil, como ciertas perspectivas del mismo objeto en un solo plano. Sin embargo, en el cubismo pues va a ser una transformación de que necesita demasiado análisis del observador para poder entender lo que el artista quiere representar. Ahora, en el caso del cesariano o del comercial, pues va a ser más evidente. Digamos, entre las obras podemos ver el cuadro de Guernica o de las meninas de Picasso, ¿de acuerdo? De que son obras que son muy claras y se puede ver esa proyección de todos los ángulos de la forma que quiere representar. Tenemos también las obras de George Braque y Juan Gris. Los dos últimos también van a destacar en lo que es escultura, que van a ser muy interesantes porque lograr enfocar una pieza de diferentes ángulos en volumen
es complicado. Tenemos también el futurismo. El futurismo en sí se basó en un escrito en donde creían de que la velocidad y la energía hacían que el movimiento o todo lo que es arte cambiara. Entonces hubo un escrito que fue publicado en una hoja de lectura artística y en esto van a resaltar estos elementos. Y esto tiene también una conexión con la revolución industrial, en donde también hacen alusión, porque recordemos que la revolución industrial pues trajo consigo la masividad del uso de la energía. Entonces ya se tenía esa idea de la tecnología, si no traigamos en cuenta lo que es la película de Charles Chaplin, ¿verdad? Que vimos en sesión. Entonces esa es la idea, ¿verdad? De unir en los movimientos a través de la velocidad y la tecnología. Entonces ahí tenemos un fragmento del manifiesto futurista donde dice: un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la victoria de Satromasia. Entonces ahí se los dejo. Entre los artistas más importantes tenemos a Umberto Boccioni, Carlos Carrà y Giacomo Bay. También en el futurismo va a sobresalir lo que es el uso de la fotografía, porque en su momento pues era algo innovador y vamos a ver de que en la fotografía, si se deja la apertura del lente, se puede ver el movimiento de la luz y el movimiento de los elementos. Entonces, eso lo hace más interesante aún porque vamos a ver fotomontajes en obras pictóricas. Bien, aquí ustedes pueden observar la obra de Guernica, ¿verdad? De Pablo Picasso. Los invito a que también investiguen sobre ella porque tiene bastantes datos. Vamos a hablar también algunos movimientos que se van a desarrollar entre guerras que van a ser muy fuertes, incluso para la filosofía de una sociedad, y entre ellas tenemos el dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento de que rompió totalmente con los paradigmas de que es una obra artística. Ya no se va a tomar en cuenta la proporción humana, no se va a tomar como bello la belleza de un paisaje o la expresión del uso de colores basados en la naturaleza, no, sino va a romper totalmente con ese paradigma y se va a generar como una burla, como algo de provocación y rebelión hacia el arte burgués, porque así lo consideraban ellos. Y entre el principal, más bien, autor de estas obras dadaístas va a ser Marcel Duchamp, que ya lo habíamos mencionado en cursos anteriores como en humanística, en donde su visión filosófica es esa rebelión y rompe el paradigma. Si no, recordemos el mengitorio de que firma y que hoy en día vale millones de dólares, y solo por el hecho de haberlo firmado y haber el dicho de que era una obra artística. Entonces hace la transformación del arte como algo abstracto, ¿verdad? Que nosotros podemos decir esta es una obra de arte si nosotros lo consideramos así y si logramos convencer a los demás de que lo es. Bueno, también van a sobresalir Casimir Malevich, Piet Mondrian, Naum Gabo y Wassily Kandinsky, aunque recordemos de que Wassily Kandinsky pues hizo más referencia con la aplicación de los colores, se fue más a esa variación del expresionismo, pero también estuvo dentro de este movimiento dadaísta. También vamos a hablar sobre el surrealismo, que apareció en París en 1924, y también no va a aparecer por un manifiesto, sino va a aparecer por un poeta, que es André Breton, que habla sobre el surrealismo y más que todo es una vanguardia basada en lo fantástico, en lo imaginario y en lo mágico. Todo lo que está basado en el subconsciente del ser humano. Va también a basarse mucho en teorías psicoanalísticas,
y vamos a tener a artistas tan importantes como lo es Salvador Dalí. Recordemos de que también hablamos de él en varias de sus obras, como esto de El tiempo, su obra El tiempo, que tiene tanta fantasía y también lo lleva a uno a introducirse dentro de la obra. Tenemos también las vanguardias generadas después, ¿verdad?, de las guerras. Entonces vamos a conocer lo que es el informalismo, o también conocido como el impresionismo abstracto, que ya va a tener que ver con esas teorías de color. Esto va a ser porque después de la Segunda Guerra Mundial ya se tenía un conocimiento de las teorías del color por la Bauhaus. Eso lo vamos a determinar la próxima semana. Pero estas teorías van a ayudar a que los artistas tengan más profundidad con respecto al arte, pero el arte basado en esa combinación de colores, de formas, la expresión de las formas en sí, no tanto llevarlo a algo analítico, sino a algo de percepción. Entonces, entre los artistas más importantes tenemos a Carl André, ¿verdad? También tenemos el arte, acción y conceptual. Esto de arte de acción y conceptual, pues va a surgir un poquito paralelo a lo que es el dadaísmo, y también va a ser como algo que va a ser un arte en contra de las filosofías tradicionales, o como ellos lo decían, de la filosofía burguesa, ¿verdad?, ante una religión, ante algo político, sino va a ser revolucionario. Entre los artistas principales tenemos a Joseph Beuys, su principal movimiento. Aquí va a surgir también el movimiento del body art, pero también aquí se da el concepto de los happenings, donde la representación artística se hacía a mitad de parques o en teatros, pero era lo que al artista en su momento se le ocurría, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros le llamamos también los fluxos, que son denominados como arte. También se van a dar el arte cinético, donde le van a comenzar a dar movimiento, que su base pues va a ser el arte futurista, ¿verdad? Pero ya no tan con tanta energía como se daba en las primeras obras. Tenemos al pop art, que es el arte popular, ¿verdad?, con el uso de los colores fluorescentes, con esos colores para llamar la atención. Recordemos de que aquí surgieron varios logotipos como la Pepsi, la Coca-Cola, lo de las sopas Campbell. También va a surgir el movimiento del hiperrealismo de Richard Hastings. Y el hiperrealismo va a ser eso que va a ser basado en elementos ópticos. Entonces, esas van a ser las tendencias, ¿verdad? Y ya por último, que nos afecta ya a principios del siglo XXI, vamos a tener el neoexpresionismo, las transvanguardias. Las transvanguardias pues van a ser esa combinación de todas y que cada artista lo va a llevar al límite. El neominimalismo, el neopop, porque se dan después de, y también lo que es el arte digital, que es lo que hoy en día todavía se sigue aplicando. Entonces los invito por favor a ver los videos, y vamos a pasar también a hablar sobre el constructivismo. Aquí hay que tener cuidado porque tenemos el constructivismo y el deconstructivismo. El constructivismo ruso, conocido de tal. Y este va a ser un movimiento utópico. ¿Por qué? Porque no se va a llevar a su realidad completamente. Van a haber varios artistas, como va a ser Tatlin,
que va a generar obras, pero no se van a completar, van a quedar como maquetas, ¿verdad? Tenemos también el caso de Alexander Rodchenko. Bueno, él sí generó obras, aunque sea a menor escala, pero sí las generó tipo esculturas, ¿verdad? No un Gabo que no se diga, pero ellos son escultores. Pero en el caso de Tatlin, con la torre de la Tercera Internacional, pues quedó como una utopía. Entonces nunca se llegó a construir, pero su obra era grandísima porque quería construir una torre con parecida a la altura o igual más bien a la Torre Eiffel, solo de que un tanto inclinada, con 35 grados de inclinación, con 3 volúmenes colgantes, con un cilindro, un cubo y una pirámide, y en cada volumen colocar ambientes diferentes. En una pues iba a haber un centro de radio y televisión, en otro iba a existir lo que era un salón de usos múltiples y en el otro oficinas que tenían que ver con el poder comunista que en ese momento pues Alemania estaba sufriendo. De eso lo van a ustedes a observar en el video. Pero entonces en esto el caso del futurismo era hacer esa combinación entre lo que el constructivismo, perdón, era hacer esa combinación de los lineamientos del futurismo, pero ya en la arquitectura, y esto lo iban a hacer con la repetición de elementos. Recordemos de que el gótico hacía repetición de elementos para darle la sensación de verticalidad a las iglesias y darle la sensación de elementos robustos y estructurales. Sin embargo, acá iba a haber una repetición de elementos, pero para darle la sensación de movimiento, ¿verdad? Llegar a alcanzar edificios altos, jugar con el equilibrio de los elementos. Entonces, eso es lo que buscaba el constructivismo. Por eso se menciona como constructivismo, porque es igual. Nosotros tomamos un cubo, lo desglosamos totalmente y queremos con las partes que conforman ese cubo construir otro elemento, ¿verdad? También se basaba, por eso va enlazado con esto de las vanguardias, porque si vamos al dadaísmo, pues el dadaísmo salía de los paradigmas. ¿Verdad? ¿Quién dijo de que un edificio tiene que ser vertical y que tiene que ser totalmente un prisma? ¿Verdad? Entonces, en el caso del constructivismo, ustedes van a observar en la otra presentación, vamos a encontrar edificios que van a jugar con lo que es el equilibrio de las formas. Y de hecho, pues en parte de Latinoamérica y más que todo en Alemania, pues se hicieron estos edificios, solo que a menor escala, ¿verdad? Que trataron de jugar con eso. Estructuralmente, pues fue un desafío, ¿verdad? Y de hecho, vamos a ver más adelante en el deconstructivismo que muchos arquitectos comenzaron y tomaron como base estos elementos, estos conceptos, más bien, porque tenemos por ejemplo Frank Gehry, que él va a tomar elementos y va a jugar con sus elementos inclinados. Entonces va a tener que ver mucho la tecnología de la ingeniería. Bueno, entonces acá esto pues va a ser, va a tener que ver mucho con este socialismo ruso, ¿verdad? En Alemania, parte de Alemania también. Y en el caso de este futurismo, pues también, constructivismo se va a basar en lo que es el manifiesto del futurismo, del futurismo. Y vamos a ver también de que los conceptos o las bases, que es esa transformación de un elemento y volverlo a construir, porque a eso se basa, pues también va a salir el concepto del cubismo. Por eso hicimos tanta referencia del cubismo cuando hablamos de las vanguardias. Entonces, hay que leer sobre lo que es el cubismo, el dadaísmo y el futurismo para poder entender mejor lo que es el constructivismo. Y aquí hay una frase donde dice: no se puede construir un sistema artístico sobre una sola frase revolucionaria. Muy bien, entonces los invito a ver esas propuestas utópicas, ¿verdad? A ver cómo es que va a afectar en la construcción
Y también los invito a ver esos edificios de que van a renunciar al uso del color, al color pictórico, que van a renunciar también a esa línea descriptiva de un edificio, sino más bien a esa línea que le va a dar vida al edificio por la repetición de los elementos, ¿verdad? Porque sabemos bien de que si algo está en movimiento, pues tiene vida. A esos edificios que van a renunciar al volumen como forma espacial pictórica y plástica, sino a ese edificio que va a representar y le va a dar un concepto de profundidad. Y también a esos edificios que no van a ser tomados como un elemento escultural, sino va a ser un elemento que va a tener esa confusión, ¿verdad? Sabemos, si nosotros miramos una línea inclinada, sabemos de que esa línea inclinada nos transmite confusión, que sentimos nosotros que se va a caer, incertidumbre. Pues eso, lo que busca también estos edificios, generar incertidumbre en el observador, pero también entender de que se mantiene sobre esa incertidumbre. Muy bien, entonces eso sería, ¿verdad? Generar un ritmo plástico al final de todo. Y los dejo con estas obras de Naumura.